pido por favor, mi hermano, que tome su Biblia. Vamos a abrir en el libro de Salmos, el Salmo 32. Y vamos a leer los versículos 1 y el 2 del Salmo 32. En cuanto vaya encontrando, puede decir amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Gracias te damos, bendito Señor, por tu palabra, Señor, por esta palabra que tú traes hoy a nuestras vidas, Padre de los cielos. Te pedimos, Padre Santo, que no haya nada en esta mañana que impida, Padre Santo, poderte escuchar a ti, entender, Señor, lo que tú quieres hablar a nuestro corazón, a cada uno de nosotros, Señor, en esa relación tan íntima y personal que tú tienes con cada uno de nosotros, Padre. Aquí, Señor, hay un mensaje tuyo, Señor. Aquí hay, Señor, mi Dios, un tesoro para cada uno de nosotros y no queremos que nada impida que lo podamos recibir, Señor. Por eso te pedimos también que unjas la boca de tu siervo que tú escogiste esta mañana para ser únicamente el mensajero, el portador de esa palabra que es tuya, Padre. Gracias te damos por su vida, Señor, y te pedimos que lo bendigas poderosamente y lo uses, Señor, con ese poder que tú tienes, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento, por favor. Gracias. Buenos días, amados hermanos. Les saludamos con la paz del Señor Jesucristo esta mañana de feriado. Yo pensé que se habían ido a la playa todos, pero sí nos hemos quedado algunos, ¿verdad? Qué bueno tenerles aquí, hermanos. Qué bueno saludarles. Qué bueno disfrutar de ustedes en este culto que hemos venido a rendir a nuestro Dios Todopoderoso, porque a Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra y toda la alabanza. Ya le hemos alabado, ya le hemos cantado, hemos expresado desde nuestro corazón el amor que sentimos por Él. Pero el amor que Él siente por nosotros es todavía más grande. Así que demos gracias a Dios porque nos permite estar aquí. Diga a quien tiene a su lado, estoy feliz. Soy bienaventurado, bienaventurada. Sabemos lo que es bienaventurado, ¿no? Bienaventurado es dichoso, es muy feliz, muy extremadamente feliz. ¿Quién es aquí bienaventurado? Eso, los que estamos en Cristo somos bienaventurados. Y hay las bienaventuranzas que dice dichosos, ya predicamos, ¿recuerdan? Alguna ocasión predicamos sobre lo que significa la bienaventuranza divina y lo que significa la alegría terrena. Son dos cosas diferentes, dos visiones diferentes. La de Cristo es la bienaventuranza que nosotros los hijos de Dios buscamos. ¿Verdad, hermanos? Dicho eso, pues leímos un texto que empieza diciendo bienaventurado, mire. Bienaventurado, ¿qué era? Muy feliz, muy feliz. ¿Quién es muy feliz, muy bienaventurado? Es aquel cuya transgresión ha sido, ¿qué cosa? Perdonada. No sé si ustedes, pero yo he transgredido muchas veces. Y he necesitado del perdón de Dios y seguramente seguiré transgrediendo y seguramente seguiré necesitando de la misericordia de Dios para que me otorgue, ¿qué cosa? El perdón, el perdón. Voy a hacer una pregunta tonta. ¿Quién aquí no ha pecado? Que tire la primera piedra este rato. ¿Sí? Entonces, si somos de naturaleza pecadora, vamos a seguir pecando, hermanos. Lamento decirles, yo también, vamos a seguir pecando. Entonces, ¿somos o no somos necesitados de la misericordia de Dios para que Él nos otorgue el perdón? ¿Sí? Entonces, el tema del perdón es un tema muy extenso. Yo creo que es la segunda o tercera vez que voy a topar el tema del perdón. Solamente que hoy lo voy a topar junto con la misericordia de Dios, ¿sí? La que nos invita a tener a nosotros también para con los demás. Y también vamos a revisar el tema del arrepentimiento. Porque no puede haber perdón sin
arrepentimiento de parte de Dios, ¿no? Un corazón arrepentido le mueve el piso a Dios. Y hemos visto en la palabra de Dios que nos enseña. Un corazón que no se arrepiente no puede decir que necesita misericordia y perdón de Dios, ¿no? Arrepentimiento proviene del griego. Sabemos lo que es metamorfosis, ¿no? Metamorfosis, el cambio de la forma, metamorfosis. La mariposa es una expresión de la metamorfosis, cuando está en el capullo, luego sale la larva y se convierte en la mariposa que vemos. Es un proceso de metamorfosis. El hombre también debe sufrir esa metamorfosis. Y justamente la palabra arrepentimiento proviene del mismo origen, del griego meta, igual que metamorfosis, noia. ¿Han oído esta palabra metanoia? Metanoia se denomina a la transformación profunda del corazón. Esto es lo que quiere expresar. Y no solo del corazón, sino también de la mente. Y no solo del corazón y la mente, sino del corazón, de la mente y de la actitud. Si no sufrimos una transformación en esas tres implicaciones, nosotros no podemos decir que estamos arrepentidos. El arrepentimiento tiene que ser en la mente, en el corazón y en nuestra actitud. Porque ¿de qué serviría que solamente 2 de las 3 implicaciones se cumplan? No se completaría el ciclo de arrepentimiento. Cabe ver esto en el ejemplo, en la diferencia entre Pedro y Judas. Pedro negó a Cristo. Judas lo traicionó. ¿Sí? Pedro, dice la palabra de Dios, que se arrepintió, que lloró amargamente. Judas aparentemente se arrepintió, pero no completó el proceso. Él fue y devolvió el dinero que había obtenido por traicionar a Cristo y dijo que él no había cometido nada. Pero ¿qué hizo luego Judas? Se suicidó. No llegó a arrepentirse. Habíamos explicado un tiempo atrás, aquí mismo en el púlpito, hay arrepentimiento como el que cumplió Pedro y hay remordimiento como el que cumplió Judas. El remordimiento lo llevó a lanzarse a un abismo y morir. Se despedazó él mismo. En cambio, Pedro, que cumplió con las 3 circunstancias que implican esta metanoia, él se arrepintió en su mente, se arrepintió en su corazón y su actitud cambió. Luego la sombra de Pedro curaba. Siguió el proceso completo y logró un verdadero arrepentimiento. Entonces, ¿Dios le perdonó a Pedro? Claro que sí. Así como nosotros, cuando hemos cumplido con el proceso completo, Dios nos perdona. Dios es tan misericordioso que no existe pecado tan grande que posterior a un arrepentimiento no consiga mover el piso a Dios. Y Dios, que es misericordioso, Dios que es bueno, Dios nos perdona. El perdón puede sanar heridas, hermanos. El perdón no solo sana heridas físicas, sino también heridas espirituales. El perdón es algo que debemos tener en cuenta todo el tiempo, porque esto trae paz y amor que solo Dios puede dar en nuestras vidas. Yo tuve esta semana la oportunidad de conversar con alguien que conozco que está profundamente herido o herida por la falta de perdón. No consigue perdonar una circunstancia, una persona que le hirió hace muchos años. Y lleva todos estos años, que estoy hablando de alrededor de 10 años, sin poder perdonar. Nuestro templo es habitación de ¿qué? Perdón, nuestro cuerpo es templo y habitación de
del Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que nuestro cuerpo, este contenedor, que únicamente es polvo, ¿sí? Pero tiene un contenido maravilloso si nosotros lo permitimos, que es el Espíritu Santo de Dios. Donde el Espíritu Santo de Dios está, no puede estar cosa contaminada. No pueden habitar la luz y la oscuridad, dice la palabra de Dios. Si en nuestro templo el contenido es el correcto y el Espíritu de Dios habita, nosotros no tenemos espacio para la falta de perdón. Pero si nos cargamos de falta de perdón, voy a hacer una comparación fea, pero a ese nivel llega, nosotros nos convertimos en un tanque de basura. ¿Y quién puede sobrevivir cargado de basura en su interior? Es el caso de mi amiga. No puede sobrevivir, no puede dormir, tiene problemas de estrés, no progresa, hermanos. Y ya empezaron las derivaciones propias de la falta de bendición en un hogar. Como ella no permite bendición, a veces no nos damos cuenta el grande daño colateral que creamos por la falta de atraer la bendición. Mi amiga no puede atraer bendición a su hogar y su hogar comenzó a desbordarse, no hoy, sino hace varios años. ¿Hay remedio? Sí hay remedio. Tiene que limpiar su vida, su contenedor, su contenido debe ser el Espíritu Santo de Dios. Reemplazar lo que nos perjudica por lo que nos aporta, por lo que nos da una vida en paz. En esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la oferta de Dios. Ella me decía justo, pero tú no tienes problemas. Le digo, claro, no sé si más grandes o más pequeños que los tuyos, pero tengo un montón. En cantidad seguramente no tienes los mismos que yo. Yo tengo a mi cargo casi 4,000 familias por mi trabajo. Imaginen si el 10% tienen problemas que contarme a diario. Alguna vez a alguien le enseñé mi teléfono. Mi WhatsApp no recibe menos de 1,000 mensajes diarios. Es imposible verlo. Y de esos, la gran mayoría son problemas que la gente no tiene a quien expresarle y me los tira a mí. Yo tengo que resolver. Entonces le decía a mi amiga, ¿estás segura? Es que no puedo, dice, es que no puedo perdonar, listo. Llámame cuando sí puedas, cuando sí quieras, porque no es que no puedes, es que no quieres. Es que te has hecho cargo de un problema que no te corresponde andarlo a llevar. Ah, pero es que tú no te imaginas lo que me hizo. ¿Y tú no te imaginas lo que me han hecho a mí? ¿A ti te han hecho algo en la vida? Creo que a todos nos han hecho algo. Que ha sido difícil perdonar, ha sido. Pero Dios sabe cuál es nuestro límite y hasta dónde podemos. Nosotros tenemos en esta vida la oportunidad, hermanos, escuchen bien, de ponernos a cuentas con Dios todo el tiempo. Y si no la aprovechamos, no somos merecedores de la misericordia de Dios, porque Dios es solo misericordia, solo misericordia. El perdonar es la mejor alternativa que tenemos para nosotros, cuando tengamos la necesidad de presentarnos delante de Dios, podamos recibir su misericordia. El Padre nuestro dice, y perdona nuestras ofensas. ¿Cómo debe perdonarnos Dios? Así como nosotros también perdonamos. Si nosotros no somos capaces de perdonar, hermanos, y adicionalmente e inevitablemente somos víctimas del pecado, somos pecaminosos, ¿vamos o no vamos a pecar? Y cuando pecamos nos queremos arrepentir y entonces nos acordamos de nuestra propia misericordia para con nuestro prójimo. ¿Con qué cara podemos presentarnos ante Dios y decirle, Señor, ahora perdóname? ¿Se acuerdan la parábola que está en el Nuevo Testamento? Que el hombre que debía
muchos denarios, una cantidad increíble de dinero, fue perdonado por su acreedor. Y le dijo, te perdono, vete, anda en paz, ya te perdono la deuda. Y al rato encontró a uno que le debía alguna miseria y le dijo, me pagas, tú me tienes que pagar. Y luego se enteró aquel que le había perdonado una gran suma y le dijo, siervo malo, yo te perdoné a ti, pero una cantidad inmensa, y tú no le puedes perdonar a tu hermano lo poco que te debe. Hermanos, esa es una realidad humana. No es una historia de la Biblia para que nos quedemos pensando que el siervo malo quedó encerrado en ese versículo. No, el ser humano no perdona, le cuesta perdonar. Pero cuando tiene necesidad de ir delante de Dios en arrepentimiento, no puede completar su arrepentimiento porque está en actitud negativa. Tal vez está bien de mente, tal vez está bien de corazón, pero no está bien de actitud. Entonces nos pasaría lo mismo que a Judas. Si no estamos dispuestos a cambiar nuestra actitud para con quien nos ha ofendido, no tengamos cara de pedir perdón a Dios cuando nosotros ofendamos. Eso dice la palabra de Dios en contexto. ¿Sí? Este fue el mensaje, hermanos. Cambiamos de tema. Perdonar es un favor que nos hacemos a nosotros mismos. Porque limpiamos, liberamos nuestro corazón, nuestra mente y podemos tener una actitud correcta delante de Dios cuando perdonamos. Así que, quien haya sido ofendido alguna vez y no ha podido hasta hoy perdonar, tenga en cuenta este mensaje y no salgamos de este culto sin limpiar nuestro corazón, nuestra mente y cambiar nuestra actitud. ¿Sí? El perdón es muy importante, hermanos. Dice la palabra de Dios que en Mateo, ¿no? Que a Dios ni siquiera la ofrenda le agrada si no estamos a cuentas. ¿Qué dice Mateo 5:23? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Si vienes sin perdonar y vienes con una gran ofrenda al altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, que tu hermano tiene algo contra ti, no dice que tú tienes algo contra tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, aún no la puedo recibir, dice Dios, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces sí, ven y preséntame tu ofrenda. Quiere decir que Dios recibe ofrenda solamente de un corazón que está limpio. Si no hay mente, corazón y actitud correcta delante de Dios, ¿para qué traemos ofrenda a Dios? A Dios no le sirve una ofrenda que no venga de un corazón alegre. Cuando recogemos la ofrenda en la iglesia, ¿qué decimos? Gracias, Señor, por todos los que ofrendaron con el corazón alegre. Qué importante es, hermanos, tener una actitud en la vida en la cual sepamos que fuimos al menos en algo misericordiosos. Tratar de parecernos a la misericordia que Jesucristo nos demostró en grandes actitudes que seguramente nosotros no podremos alcanzar. Pero un simple perdón a veces nos cuesta. Yo mismo pasé hace unos días por una situación que me costó, que fue una lucha, pero decía, Dios mío, ahora quiero confirmarte que yo soy un hijo de Dios, que yo puedo tener misericordia, porque si no tengo prueba, ¿cómo te muestro? Esta prueba, gracias, Señor, porque me permites mostrar que yo puedo ser misericordioso con aquel que me ofendió y que puedo limpiar mi templo y habitación y llenarlo del Espíritu Santo de Dios
extrayendo aquello que evita la presencia en mi vida de tu Espíritu Santo, Señor. Entonces ahí vienen los momentos de prueba, hermanos. Perdonar es muy importante. Quien ha perdonado, sabe lo que se siente. Gloria a Dios, porque es Dios quien nos pone esa posibilidad. Tenemos en la Biblia un ejemplo tremendo. José. ¿Se acuerdan lo que le hicieron a José? Sus hermanos no le querían porque le tenían envidia. Porque su padre lo consentía. Él no tenía la culpa. Él era el niño chiquito de la casa y su padre le consentía. ¿Qué culpa tenía él? Pero sus hermanos sembraron odio en su corazón a causa del favoritismo que tenía José. Quizá Jacob lo provocó, pero no era José. Pero el odio recayó sobre él y terminaron sus hermanos botándolo en una cisterna, vendiéndolo a mercaderes. Y tuvo que pasar situaciones muy difíciles seguramente, porque la Biblia en resumen te cuenta que después llegó a ser el segundo al mando de Egipto. Pero entre la cisterna donde le botaron sus hermanos y el hecho de haber llegado a ser un grande en Egipto, el mejor administrador de los bienes de Egipto en momentos difíciles, ese momento, esa carrera debe haber sido terrible. Seguramente José no la pasó fácil. Seguramente vivió circunstancias que le invitaron a sentir odio. Porque sus hermanos, su propia sangre, sus propios hermanos lo vendieron, se deshicieron de él y lo convirtieron en un esclavo. Planearon hasta matarle. No se atrevieron a tanto, pero lo trataron como a una mascotita. No, ni una mascotita. La mascota se le trata bien. ¿Pudo haber odio en el corazón de José? Contésteme, sinceramente. Si era otro, a lo mejor hasta le duraba toda la vida. Podía haber hecho lo mismo que hizo Judas y lanzarse a un precipicio y decir, no, Dios no me ama, mi familia no me ama, mejor me mato. Pero miren cómo el Espíritu de Dios trabaja dentro de un ser humano, porque José fue tan humano como nosotros, hermanos, y con una agresión tan fuerte de parte de sus hermanos. Dice la palabra de Dios que tuvo la oportunidad de perdonar, pero de perdonar una ofensa tan grande, un agravio en su vida. Y en el capítulo 45 de Génesis dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Esto es, cuando sus hermanos aparecen, porque así lo predestinó Dios, en la hambruna, cuando Israel ya no tenía que comer, él y su familia, tuvieron que ir a buscar en Egipto la provisión que allá había. Y se encuentran con que había un hombre bueno, no sabían que era su hermano, él ya los reconoció, él en ese momento, yo estoy seguro, hermanos, que cuando los vio, seguramente él no dijo, qué lindo, volví a ver a mis hermanos, debe haber tenido por un ratito, aunque sea la gana de ahorcarles de uno en uno. Él tenía todo el poder para hacerlo. Y se cumplió su sueño. Dijo un día las estrellas en el firmamento se agacharán delante de mí, refiriéndose a ellos, y ellos se ofendieron. Y llegó a suceder. En ese momento, ellos clamaban por misericordia porque iban a morir de hambre. Y Josué tenía todo el poder para hacer lo que quiera con ellos. Un hombre que hubiese esperado venganza en lugar de misericordia los aplastaba en ese mismo momento a sus propios hermanos. ¿Sí o no? Y muchos seguramente optarán por esta segunda opción, en un caso comparativo. Pero José ocultó su misericordia, primero perdonó en su corazón y en su mente, y ahora le restaba la tercera parte, que era mostrar su actitud. Esa fue la parte difícil que tuvo que confrontar y que seguramente muchas ocasiones o algunas ocasiones en nuestra vida nos tocará confrontar. Ya, te perdono, ya,
Te va a perdonar en mi mente y mi corazón, pero ahora cambia de actitud. Ese es el complemento. Sin eso no hay perdón. Sin eso no hay misericordia. Y aquí miren cómo tuvo que él luchar contra su actitud. Dice que no podía ya José contenerse delante de todos. Ya los había perdonado, ¿no? Y ya no podía contenerse más. Y delante de todos los que estaban al lado suyo, clamó. Primero dio una orden, porque él era el mero, como dicen los mexicanos. Y les dijo, salgan todos de mi presencia. Salgan todos. Y no quedó nadie con él, dice la palabra. Entonces aquí viene la actitud. Se retira el ropaje de egipcio, y se muestra delante de sus hermanos. Y ahora los va a perdonar. Y miren lo que dice la palabra. Entonces se dio a conocer José ante sus hermanos. Y se dio también a llorar a gritos. Después de que había pedido que todos salgan para que no sepan que él va a perdonar a sus hermanos, daba gritos tan fuertes que se escuchaban en el palacio. El faraón llegó a escuchar los gritos y los lloros de José, quien expulsó, se liberó del problema que había tenido con sus hermanos. Porque algo de residuo debe haber quedado dentro de él. Y esta oportunidad él no la desperdició. Lloró, gritó, pero eliminó, limpió su frustración, se liberó. Cuando nosotros perdonamos, hermanos, nos liberamos de una carga que no podemos seguir más. Podemos hacer lo que hizo José, gritar, llorar, expresar, pero podemos decir, por fin me liberé de la carga que no podía seguir teniendo. José perdonó. Su actitud en ese momento completó el proceso de misericordia, ¿sí? Y como lo acabamos de explicar hace un momento, él completó la metanoia. Mente, corazón y actitud, ¿sí? Tenga muy en cuenta esto. Muchas veces creemos haber perdonado. Hay parejas que se perdonan. Ya te perdono. Ya, en mi mente te perdono, hasta en mi corazón te perdono. Pero ¿y la actitud, hermanos? A la primera oportunidad, el esposo, la esposa, le saca en cara a su cónyuge lo que le acabó de perdonar. ¿Cambió de actitud? No. Continúa enfrascado en el problema y el Espíritu Santo de Dios está dentro siendo estorbado. La actitud, hermanos, que debemos tener luego de perdonar es lo que completa el proceso. Si perdonó, perdone de una vez. Diga que se vayan todos y dé gritos y que escuche Dios que ya salió y que soy libre del problema que tenía dentro de mí. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Sigue fea la prédica. Dios es bueno, hermanos. Dios es misericordioso y está libre y dispuesto a perdonarnos cada vez que confesemos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Está escrito en 1 de Juan 1:9. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Porque después viene la segunda parte. Una vez que yo he logrado perdonar a mis ofensores, ahora tengo la cara limpia para presentarme delante de Dios y buscar su perdón. ¿Sí? Y ahora vamos a empezar la prédica. ¿Será necesario que me presente delante de Dios algún momento o no? ¿Cómo debo presentarme delante de Dios? Claro, claro. Hermanos, no va a haber juicio sin misericordia. No va a haber juicio sin misericordia, dice la palabra de Dios. Necesitamos de esa misericordia para el día del juicio.
Claro. ¿Qué tal si nosotros nos cae el juicio y todavía nosotros hemos sido inmisericordias? ¿Con qué cara le pedimos a Dios que nos perdone? Es muy importante, hermanos, capítulo número 1 de este mensaje, perdonar primero nosotros para llegar al capítulo 2, que es buscar ahora sí el perdón de Dios. Y ahora vamos a eso. Pastor Cristian nos leyó al inicio del mensaje esta bienaventuranza que ahora va a tener mucho más sentido. Bienaventurado, vamos, acompáñenme en el Salmo 32. Vamos a leer todo el Salmo 32 porque aquí viene el mensaje. Bienaventurado aquel cuya transgresión, aquel cuyo pecado, aquel cuya ofensa, aquel cuya resbalada, póngale el nombre que quiera. Bienaventurado aquel que pecó, aquel cuya transgresión ha sido, ¿qué cosa? Perdonada. Perdonada. Nosotros ofendemos a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a los que confían en nosotros, a nuestro jefe, a nuestros colaboradores. Ofendemos todo el tiempo. Pero hasta ahí llega. Lo único que podemos es ofender. Pero pecamos con esa ofensa. ¿Ante quién? Ante Dios. Cuando ofendemos, y recuerden que los parámetros con que Dios mide no son los nuestros. Mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos, ni tus pensamientos son mis pensamientos, dice Dios. Nosotros, sí, lo único que hice fue decirte que eres un burro. Ante Dios, hicimos algo más, pecamos. Pero si lo único que hice fue darte un empujón. Ante Dios hicimos más. Pero si solamente lo que hice fue mirar. Cuidado, ante Dios hicimos más. Entonces, nosotros no podemos calificar el pecado con nuestros parámetros, con nuestra cinta de medir. Dios es el que califica el pecado. Ofendemos contra al prójimo, pero pecamos contra Dios, y Dios tiene su propia varita. Dice, pecaste, necesitas arrepentirte, necesitas de mi misericordia. Porque el hermano te va a perdonar, está bien, te perdona en el modo humano, a lo mejor con la mente, a lo mejor con la mente y con el corazón, o a lo mejor con los tres, también con la actitud. Listo, limpiaste, hiciste tu parte. Si el hermano te perdona o no te perdona, eso es problema de él. Tú eres el que tienes que correr, dejar la ofrenda en el altar y correr a ponerte a cuentas con tu hermano. Esa es tu parte. Si te perdono o no, ojo. No es que, no me perdonas, entonces ahí queda, estamos a mano. No, cada uno tiene su parte. Y luego viene el arrepentimiento delante de Dios. Señor, he pecado. Y dice la palabra de Dios, bienaventurado aquel que ha sido perdonado de su pecado. Y luego repite en el versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ahí viene la misericordia de Dios. Pecaste, te arrepentiste, Dios tuvo misericordia de ti y ahora dice la palabra que eres bienaventurado porque ya no tienes iniquidad delante de Dios, te arrepentiste de verdad. Qué maravilla, ¿verdad, hermanos? Qué maravilla ponerse a cuentas con Dios. Del pecado no estamos libres ni nos vamos a librar. Y tendremos oportunidad de ser, sin embargo, bienaventurados porque pedimos a Dios que nos perdone con mente, corazón y actitud. ¿Te ha entendido? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Quiere decir que a Dios no le podemos engañar pidiéndole perdón. Para pedirle perdón a Dios tenemos que estar verdaderamente arrepentidos. Si no estamos verdaderamente arrepentidos, vanas son nuestras oraciones. Dice también el Padre nuestro, que perdone nuestras ofensas como también nosotros perdonamos.
y que el pan nuestro de cada día lo pidamos hoy. Y que el arrepentimiento de hoy sea para hoy. Porque mañana tendremos que volver a pedir perdón a Dios. Entonces, hermanos, este es un procedimiento, si quiere verlo así, que se tiene que cumplir cada vez que ofendamos a Dios. Y aquí viene, porque este es un salmo de David. David, recordarán que pecó con Betsabé. La Biblia no es explícita, no sé cuánto se demoró en llegar a la tentación de traer a Betsabé a su dormitorio. Pecó. Y tenía una necesidad grandísima de cometer este pecado específico. Recuerden que ya era el rey David, que tenía esposas y concubinas. Y sin embargo, esa también quiero. Adulteró con Betsabé, primer pecado. ¿Se arrepintió inmediatamente? No. Cometió otro pecado encima del pecado. Porque Betsabé le mandó una notita y le dijo, ¿sabes qué, rey? Ahora estoy embarazada. ¿Qué hacemos? Entonces empezó a maquinar al revés. En vez de ir a pedir a Dios, a mostrar a Dios arrepentimiento, agrandó su pecado, lo duplicó. Ahora dijo, bueno, vamos a llamar a Urías, el heteo, que era su esposo, y vamos a traerlo de la guerra y a meterlo en tu dormitorio. Así, él va a ser el papá del bebé. Maquinó su maldad, la multiplicó. Y Dios dijo a Urías el heteo, no vas a dormir con tu esposa. Vamos a ver qué hace David. Y no durmió. Ahí ya podía arrepentirse David. Y siguió maquinando, ay, este bobo no se va a dormir con su esposa, vamos a emborracharle. Hizo un banquete, lo emborrachó y dijo, bueno, ya borracho le meto a su habitación y mañana, sepa o no sepa, ahora va a ser el papá del niño. Y Dios protegió para que la mentira no se cumpla. Y ni aún así Urías fue a dormir con su esposa. Hasta ahí, ¿David podía arrepentirse? Claro que sí, hermanos. Miren, y no es David. El cristiano, no voy a decir el ser humano, el cristiano muchas veces en el momento en que tiene que arrepentirse, elige más bien agrandar el pecado, porque le parece que es más fácil. Creemos que podemos ocultarnos ante los ojos de Dios. Imposible, hermanos. Lamento decirles, imposible. Dios está viendo absolutamente todo. Entonces maquinó más allá y dijo, bueno, pues no me funcionó. No logré que sea él el papá del bebé del pecado. Entonces ahora mandémosle a la guerra, desarmado, al frente. Y escribió una cartita, una notita dirigida a Joab, que era el comandante, y le entregó al mismo Urías. Urías, dame entregando esta notita a Juan. La notita era su condena de muerte. Le mandó sellado una carta en la que decía, Juan, ponga a Urías enfrente, desarmado, y veamos qué pasa. Ahí comete otro pecado, hermanos. Involucra a un tercero. Porque como era el rey, Joab, el comandante del ejército, tenía que obedecer la orden, le guste o no. Lo involucra, le hace partícipe también a él del pecado. Pasa al frente la víctima y lógicamente murió en la guerra. ¿Quién no se muere en la guerra? Debe haber pensado David, limpié mi pecado. ¿Quién se va a dar cuenta? Ahora sí. Y para remate, voy a casarme ahora sí con Betsabé, porque voy a quedar bien ante el pueblo. Ella es una viuda, en aquel tiempo la viuda podía ser protegida por un hombre bueno, que se case con ella para dar sustento a su familia. Entonces, ya se murió el marido, me caso con la viuda, quedo bien delante de todo el mundo, soy el rey bueno. Y hasta voy a criar al hijo que no es mío. Imaginen el pensamiento del rey David, un hombre según el corazón de Dios.
Ahí no era según el corazón de Dios. ¿Cuándo fue según el corazón de Dios? Cuando se arrepintió de semejantes pecados escalados. Dios es tan misericordioso que le perdonó. Y no solo eso, dijo, este es según mi corazón. Pregunto, ¿hemos pecado? A veces, hermanos, sucede que cuando pecamos, creemos que Dios no tiene alcance para perdonar semejante pecado que hemos cometido. David cometió un grande pecado, no uno, un pecado múltiple. Cohabitó con una mujer que no le pertenecía. Quiso esconder. Mandó a su esposo a tratar de cubrir su error y no pudo. Quiso esconder. Luego lo mandó a matar. Quiso esconder. Luego volvió a tomar a la esposa que no le pertenecía y quiso ocultar. Y Dios no permitió que nada de lo que estaba en el corazón de David se cumpla como una solución al problema que él inició. Pero después viene David y en el versículo 3 dice, escuche y grábese, mientras callé de que estaba hablando David, de su pecado, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. No era solamente ratitos, todo el día se envejecían sus huesos. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. David estaba muerto en vida. ¿Podemos tapar el pecado delante de Dios? Imposible, hermanos. Se envejecen nuestros huesos. Nuestro verdor se vuelve desierto. Y nos persigue ese problema de día y de noche. Entonces, hago una pregunta. ¿Es mejor ocultar el pecado o mejor arrepentirse delante de Dios? La respuesta es lógica. Luego en el versículo 5 dice, acá viene ya el proceso de sanación que busca David. Y David dice, mi pecado te declaré. Acá David está hablando a Jehová y le dice, mi pecado te declaré. Ahora sí, ya no resisto. Te declaro mi pecado. Y no encubrí mi iniquidad delante de ti. Te expuse todo. Este soy yo, Señor. Así de cochino estoy. No cubrí nada. Delante de ti me presenté tal como soy, dice David. Dije, confesaré mis transgresiones, mi arrepentimiento, dice David. Este es el arrepentimiento. A ti, Jehová, te confesaré. Ahí viene la confesión, el primer paso para buscar la misericordia de Dios. ¿Cuál es? Confesar. Muchas veces decimos, no, pues es que Dios ya sabe lo que hice, ¿para qué le voy a repetir? No, Dios quiere escuchar de ti mismo tus transgresiones, el por qué le estás buscando, quiere que reconozcas, quiere que no te olvides de qué estamos hablando, dice Dios. No podemos presentarnos delante de Dios, hermanos, y decirle, Señor, tú ya sabes lo que hice, perdóname. No es la manera de presentarse delante de Dios. David se presentó con todas sus iniquidades, las puso sobre la mesa y le dijo, Señor, maté a Urías, abusé de su esposa, voy a tener un hijo, cometí esto y esto, involucré al capitán de mi ejército. Todo esto hice. ¿Dios sabía o no sabía que eso hizo? Pero Dios se complace en escuchar nuestras iniquidades, porque de eso vamos a hablar con Él y de eso le pedimos perdón. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? ¿Sí? Entonces confesó David y dice, confesé mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¡Qué maravilla, hermanos! ¿Qué fue lo único que hizo David? Confesar, arrepentirse. ¿Y Dios qué hizo? Perdonar. Dios no le puso condición. No le dijo, ahora vas a tener que hacer esto para que yo te perdone. No. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso, orará a ti todo santo.
Hermanos, ustedes son santos de Dios. Por eso dice David y recomienda, todo santo orará delante de ti. El tiempo en que pueda haber fallado. El tiempo, perdón. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Es decir, hermanos, está advirtiendo David que hay un límite. Solamente podemos arrepentirnos y orar delante de Dios en el tiempo que podamos hallarlo, porque va a haber un tiempo en que ya va a ser demasiado tarde. ¿Sí? David explica muy bien esto. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. ¿A quién se refiere? A los que han hallado a Dios. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Y aún David arrepentido sentía que ahora ya no iba a tener más angustia, que no se iba a inundar en las aguas y que iba a escuchar cánticos de adoración. Y ahí el salmista se pone a cuentas con Dios. ¿Sí ven? Dios es lindo, hermanos. Es misericordioso. La misericordia de Dios sobrepasa cualquier idea que nosotros tengamos. No imaginamos nosotros la misericordia de Dios. ¿Dios ha sido misericordioso con nosotros alguna vez? Por favor, cada uno tenemos nuestro testimonio. No dudemos de la misericordia de Dios. Luego viene, ¿cómo estamos de tiempo, pastor? Luego viene y habla Dios. David pecó, David se arrepintió, se puso a cuentas con Dios, expuso sus iniquidades y Dios le perdonó. Y ahora Dios habla. En el versículo 8 del capítulo 32, Dios dice así, le dice a David, te haré entender y te enseñaré el camino que no debes andar. ¿Cómo le hace entender? ¿Cómo nos hace entender Dios el camino que no debemos andar, hermanos? ¿Saben cómo? A través de su palabra. ¿Te arrepentiste? Ahora lee la palabra de Dios. Si no leemos, si no escudriñamos la palabra de Dios, vamos a volver a caer en pecado. Somos los únicos seres creados por Dios que caemos 2 y 3 veces en el mismo pecado. Hay un evangelista americano que vivió en el siglo XIX, Lyman Moody. El primer nombre es difícil hasta de pronunciar, es Dwight Lyman Moody. ¿Han escuchado de él? No importa, si no, búsquenlo. Un lindo predicador del siglo XIX. Vivió todo el siglo XIX casi. Él decía lo siguiente, hermanos. Él decía lo siguiente y yo me grabé y yo tengo escrito en mi Biblia esto porque es una realidad tan grande. Él dijo, este libro, refiriéndose a la Biblia, este libro te apartará del pecado. O el pecado te apartará de este libro. Escoge. Qué importante es que escudriñemos la palabra de Dios, porque este libro nos aparta del pecado. Pero la carencia de este libro aprovecha el pecado y nos aparta de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces Jehová le dice, te haré entender a David, ya perdonado David, y le dice, ahora sí te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hay una expresión, ¿no? Creo que se inventaron los gringos porque ya vi la primera vez que te decía así. I'm watching you, te dicen. Y Dios te dice, te haré entender, estaré vigilante. I'm watching you. ¿Sí? Te estoy viendo. Y miren, hasta es duro acá y que está muy bien. Y le dice a David, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno. Por favor, hermanos, si no leemos la palabra de Dios, si no entendemos el mensaje del Evangelio, Dios está diciendo, eres como el caballo o como el mulo,
sin entendimiento, que habrá que ponerte cabresto y freno para que entiendas. Afortunadamente nuestra iglesia está instruida. Tenemos la palabra de Dios al alcance de todos y no necesitamos ser reprendidos como el mulo o como el caballo. Dios le advierte eso a David en su palabra. Y termina diciéndole, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. El impío tiene que esperar dolores, no le queda de otra. A lo mejor ese sea su llamado a convertirse, ¿sí? Pero aquel que confía en Jehová, los que confiamos en Jehová, digamos, los que confiamos en Jehová, esperamos de su misericordia. Podemos ser perdonados, hermanos. Esa es la grande noticia de esta mañana. La mala noticia es que seguiremos pecando. Y la buena noticia es que como amamos a Dios, tenemos acceso a su misericordia. Amén. Dele gloria a Dios. Yo estoy feliz de tener acceso a su misericordia, porque soy un pecador incesante. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no tuviera la misericordia de Dios? El mismo Moody dijo otra expresión que se me viene a la mente ahora. Un día caminaba con un consiervo de su iglesia y vieron en la esquina un borrachín que estaba tirado, sucio, sobre sus propios desechos. Y el consiervo decía, qué pena ese hombre, ¿no? Míralo, míralo. Y Moody, el predicador, le dijo, solamente por la misericordia de Dios, yo no soy igual que él. ¿Sí? Entonces, hermanos, a los que amamos a Dios, nos consuela estar rodeados de su misericordia. ¿Sí? Y viene la promesa final en este capítulo, que es para todos nosotros. Después de haber entendido cómo sanarnos del pecado, cómo curar nuestras heridas y cómo presentarnos delante de Dios, aquí viene la promesa que está en el último versículo, en el 11, y lea conmigo. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Denle un aplauso a Dios. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Pecamos y seguiremos pecando. Somos los justos porque Dios tiene misericordia de nosotros. Hijos de Dios, aprendamos a arrepentirnos delante de Dios para volver a sus caminos.